Buenas tardes a todos, jubilados y pensionados, y a los no jubilados y no pensionados también. Su servidora Araceli Camacho, en representación del despacho Consultores en Pensiones, somos especialistas en ISSSTE, en temas de ISSSTE, todo lo que tenga que ver con ISSSTE. El día de hoy les vamos a hablar en específico de los incrementos a las pensiones, de qué manera debe de incrementar una pensión con base en la fecha en que me la otorgaron, porque eso es algo muy importante a considerar a la hora que hablamos de un incremento. Y es algo que se nos va, no lo tomamos en cuenta y nada más consideramos, todos queremos el salario mínimo o la UMA, o es lo único que se conoce actualmente, y es por eso que estamos haciendo el día de hoy este live. Nosotros en Consultores en Pensiones dividimos a estos pensionados y jubilados en tres grupos. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que hasta antes del 5 de enero del 93, a todos estos pensionados y jubilados se les incrementaba de cierta manera con base en lo que la ley establece, lo que la ley establecía en aquel entonces. ¿Y qué establecía? Perfecto, que a todos los pensionados antes del 5 de enero del 93 se les debe de incrementar con base en la plaza que causaron, con la plaza que causaron baja al ser trabajadores activos. Si bien es cierto, estas plazas en algunas ocasiones ya no existen, o llega otra plaza y absorbe derechos y obligaciones de esta, entonces esta otra nueva es la encargada de darles a los trabajadores o ex trabajadores en este caso, esta información de estos incrementos que se han tenido. Posterior a esta fecha, del 5 de enero del 93, emiten una reforma y se modifica la ley, que entra en vigor a partir del 5 de enero del 93 hasta el 31 de diciembre del 2001. ¿Qué nos dice esta reforma? Que los incrementos deberán de ser con base en el salario mínimo general. Y aquí es donde hay toda la problemática, y aquí es donde encontramos tantas preguntas actualmente de personas que quieren que les apliquen el salario mínimo, pero en muchas ocasiones no les corresponde. Ojo, la ley es clara, se va a aplicar el salario mínimo y se debe de aplicar el salario mínimo a los pensionados entre el 5 de enero del 93 y el 31 de diciembre del 2001. ¿Qué pasó con todas estas personas? Cuando se aplicó el salario mínimo, todo estuvo correcto. En el 2016 nació la UMA, y la UMA nació para suplir al salario mínimo en estos temas también. En otros temas ya lo habíamos platicado anteriormente, en el otro live tengo entendido, si no mal recuerdo, ya lo habíamos platicado que la utilizaron para este tema también. Entonces empiezan a sustituir el salario mínimo por la UMA. ¿Y qué pasa? Cuando en el 2017, 18, 19, 20 y a partir de ahí, del 2017, el salario mínimo ha tenido incrementos mucho más considerables que años atrás. Ha tenido incrementos mucho más considerables que las UMAs. Nacen a la par la UMA y el salario mínimo en el 2016. Hasta ahí no hubo problema. Si te aplicaban la UMA, si te aplicaban el salario mínimo, no pasaba nada porque estaban a la par, valían lo mismo. Pero a partir del 2017-18 el salario mínimo tiene incrementos más altos que la UMA y va mucho más alto ahorita que la UMA. Al día de hoy estamos hablando que alguien que tiene incrementos con salario mínimo o una pensión topada en salarios mínimos recibe la cantidad de aproximadamente 83,000, 84,000, 83,000 y cacho, cuando alguien que tiene una pensión topada en UMAS estamos hablando que recibe 33,000 y cachito. Entonces sí es algo bastante considerable. ¿Qué pasó en aquel entonces? Empezamos a llevar estos juicios para que las personas, a ellos se les respetara este incremento que la ley establecía, porque la ley era clara, era salario mínimo. ¿Por qué me aplicas la UMA? ¿Qué pasó? Que en el 2020 emiten una reforma que dice que ya no puedes tener el tope de los 10 salarios. Hablaron de que iba a haber un tope, pero de UMAS. Entonces, para el 2022 emiten otra reforma donde hablan ahora sí de los incrementos, y ya no nada más toparon a las 10 UMAs, sino hablaron de que los incrementos serían ya
en UMAS únicamente. Y es por eso que si no llevaron un juicio, por eso la importancia de conocer un poquito más cuando nos piden las asesorías. ¿Qué pasa? Si en alguien en algún momento ya llevó un juicio en contra de las UMAS para que le pagaran el salario mínimo y al día de hoy vuelve el ISSSTE a aplicar la UMA, entonces ahí sí podemos hacer algo por ellos. ¿Qué hacemos? Perfecto, ya hay una sentencia, entonces vamos a hacer que esa sentencia tenga un cumplimiento. Es por ello que a todos los jubilados y pensionados que nos contactan y nos dicen, oye, ¿por qué si lleve un juicio sí y por qué si lleve un juicio no? Precisamente por esto, porque si ya se llevó un juicio con anterioridad, lo único que tenemos que hacer es que se cumpla esa sentencia, pero si no llevaron un juicio con anterioridad, entonces ya no se puede ganar actualmente. ¿Por qué? Por la reforma del 2020 que habló del tope y la reforma del 2022 que habló de los incrementos con salario mínimo, que ahora deberán de ser con UMA. Es por ello. ¿Qué pasa si llevaron un juicio? Fácil, nada más es hacer el cumplimiento de esa sentencia. Ya te lo gané en algún momento y quedó reconocido, ahora cúmpleme esa sentencia, que son los casos que actualmente estamos llevando, de algunos clientes que ya les habíamos ganado en algún momento sus incrementos con salario mínimo y ahorita nada más logramos, lo que buscamos es que se lo sigan respetando. Pero si actualmente ustedes deciden llevar este juicio, ya no se gana, es imposible, porque de hecho hasta modificaron la Constitución para que esto no se lograra. No se dejen engañar, este juicio ya no se gana si no lo llevaron anteriormente, ¿vale? Posterior a esta reforma hubo otra muy importante, que es la que actualmente estamos viviendo, y es la tercera reforma de la que les voy a hablar. Esta reforma entra en vigor a partir del 1 de enero del 2002. Esto significa que cualquier pensionado o jubilado a partir del 1 de enero del 2002 para acá, cualquier fecha que sea del 2002 para acá, sus incrementos deberán de ser con base en el INPC o la plaza con la que causaron baja. La ley es clara, jóvenes. INPC o plaza con la que causaste baja. Lo que más te favorezca es lo que te deberán de aplicar, dice la ley. Y aquí es donde entramos en este dilema. Muchas personas tienen la duda de, oye, pero si esta reforma fue en el 2002, pero en el 2016 nace la UMA, yo me pensioné, ¿qué tal que me pensioné después del 2002, pero antes del 2016? Entonces yo entro ahí que me apliquen el salario mínimo. No, señores, no es así. La reforma en cuanto a incrementos inicia el 1 de enero del 2002 y a partir de ahí, estos incrementos son los que tienen que ser. Lo que más les favorezca, el que más favorezca. ¿Qué pasa? Si en un año, imaginemos que la señora Juanita se pensiona en el 2010, ¿vale? Vamos a dar ese ejemplo. Una persona se pensiona en el 2010, vamos a hacer un cálculo, vamos a hacer un análisis para verificar si los incrementos que se le han hecho han sido los correctos o no. ¿Cómo lo hacemos? Principalmente se le solicita documentación. Necesitamos una hoja única de servicios, una concesión de pensión y necesitamos una evolución salarial. Más adelante les voy a explicar un poco más de la evolución salarial. Hacemos un cálculo, un análisis en el que nosotros verificamos la pensión pagada realmente y la pensión que me hubieran pagado si hubiese sido con con INPC, y lo que me hubieran pagado si me hubieran aplicado el incremento de la plaza con la que causé baja. Entonces, tenemos estos tres indicadores. Uno ya sabemos que me lo pagaron, pero de estos otros dos, ¿cuál es el que ha incrementado más cada año para que se me apliquen? Es decir, si para el 2011, esta persona que se pensionó en el 2010, para el 2011 espera su primer incremento, vamos a verificar que tuvo más incremento. Si el INPC o la plaza con la que causó baja. Imaginemos que la plaza tuvo un incremento del 7%, pero el INPC incrementó un 3%. Entonces, para el 2011, a esta persona le deben de aplicar el incremento que tuvo el INPC. Perdón, la plaza, dijimos. Si para el año posterior la plaza tuvo un incremento igualmente mayor al INPC, apliquen la plaza. Si para los años posteriores incrementa más el INPC que la plaza, entonces el ISSSTE está obligado a aplicar el INPC.
Y es así como deben de aplicar los incrementos que más te favorezcan año con año a partir del 2002 para acá. ¿Qué pasa? Que no lo están haciendo correctamente. Tal vez el ISSSTE no tiene tu evolución salarial, no sabe cuánto ha incrementado tu plaza. Y aunque tú vayas y le entregues tu evolución salarial, no van a hacer un cálculo, no van a hacer un análisis en ese momento. De hecho, para este análisis, para este cálculo, es un cálculo contable y nos vemos apoyadas por el contador de nuestro despacho. Entonces, es por ello la importancia de hacerlo correctamente, no solo ir a presentarla a ver si me dicen que está bien o que está mal, porque también ya hemos sabido de muchos casos en los que las personas ya tienen su evolución salarial, acuden al instituto, aquí está mi evolución salarial, ¿me puedes apoyar a hacer un incremento? ¿Y qué pasa? Que les dicen, no tienes derecho a un incremento, se te está pagando correctamente, cuando en realidad no hicieron un análisis para verificar si lo que se está diciendo es lo correcto o no. Entonces, ahora sí les platico un poquito de esta evolución salarial. La evolución salarial la tienen que conseguir en el área de recursos humanos de la dependencia donde laboraron, porque son ellos los que tienen esta información de esa plaza que ustedes dejaron cuando fueron trabajadores activos. Ellos son los que tienen la información de qué incrementos ha tenido anualmente esta plaza. Y es por ello que son los únicos indicados para darte una evolución salarial. Hay personas que me dicen, oye, es que yo ya fui a lista que me dieran una evolución salarial y no me la quieren otorgar, o me dicen que no me la pueden dar. Pues no te la van a dar porque la tienes que conseguir en el área de recursos humanos de donde laboraste. Esta información no la tiene el ISSSTE, la tiene tu dependencia. Preguntas, ¿qué pasa si mi dependencia ya no existe? ¿Qué pasa si esa dependencia ya llegó otra, la cerraron por allá en el 2000, en 1990 y tantos? Perfecto. Si esa dependencia ya desapareció, debe de existir otra que haya llegado a suplir todas las obligaciones de esta otra, obligaciones y también derechos, porque ¿qué pasa con sus trabajadores? ¿Qué pasa con todas las obligaciones y derechos que ya tenía? Pues tiene que haber otro responsable, otro encargado. Bien, si estás ante esta situación, acude a la otra, a la que llegó a absorber todas estas cosas que les estoy comentando, derechos y obligaciones, y esta ahora va a ser la encargada de otorgarte tu evolución salarial, con la información que haya obtenido de la otra donde tú laborabas. Con base en esto ya podemos tener esa certeza y podemos hacer un análisis, porque el INPC es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y ese es un dato fácil. Tú lo descargas de internet, descargas un historial y es fácil de tener acceso. ¿A qué no es fácil de tener acceso? A tu evolución salarial. ¿Cuánto ha incrementado esa plaza que tú dejaste cuando fuiste trabajador activo? Porque cada plaza es distinta y cada plaza tiene un incremento diferente. Recuerden que hay plazas de confianza, hay plazas sindicalizadas, cada plaza tiene un concepto y con base en ese concepto es que se puede solicitar. Ojo, si vas a tu dependencia a solicitar la evolución salarial y te la niegan, o si te dicen, ¿sabes qué? No te la puedo dar, ya pasaron muchos años, no te preocupes, nosotros te podemos ayudar mediante un escrito para que logres tener acceso a esa evolución salarial en tu dependencia. Bien, una vez explicado estos tres secciones, estas tres partes en las que nosotros seccionamos a nuestros jubilados y pensionados, si hay alguna duda, por favor escríbanla y con gusto les apoyamos a resolverlas. Vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas para resolver todas sus dudas en este momento. Pueden escribir. Ahorita ya tenemos algunas preguntas que nos están haciendo y procedemos a responderlas en este momento. La primera pregunta que nos hacen es, soy pensionado desde 2004 y deseo que se me pague en base a salarios mínimos y no en UMAS. ¿Me pueden ayudar? Bien, usted es pensionado a partir del 2004. Recordemos que está dentro del tercer grupo de pensionados y jubilados que iniciaron sus pensiones a partir del 1 de enero del 2002. La pregunta era el tema de las sumas, ¿no? Sí. Si se puede aplicar salario mínimo. En lugar de UMAS. Correcto. No le corresponden ni siquiera los salarios mínimos.
¿vale? El hecho de que se hayan pensionado después del 2002, antes del 2016, no les corresponden los salarios mínimos. La ley es clara, jóvenes. La ley es clara y dice, a partir del 1 de enero del 2012 te va a pagar con base en lo que más te favorezca, índice nacional de precios al consumidor o la plaza con la que causaste baja. A veces llevan juicios que saben de antemano que se van a perder. ¿Por qué? Porque no son claros en esto. Hay que verificar qué es lo que realmente me corresponde para poder solicitarlo, porque luego hemos tenido muchos casos que es que yo ya lo solicité con otro despacho y me dijeron que no, perdieron mi juicio. Claro, si estás pidiendo algo que no te corresponde, yo tampoco te garantizo que se gane ese juicio. No podemos pedir algo que sabemos que no está en la ley. En Consultores en Pensiones, cualquier juicio que iniciamos es con base en la ley, en lo que en realidad les corresponde, para que a futuro no tengan problemas de que luego se los quieran quitar o que tengan algún tipo de temas con el ISSSTE. Muy bien. La segunda pregunta que nos mandan por WhatsApp es: estoy jubilado desde hace 10 años por 10º transitorio. Ya pasó mucho desde que me jubilé y no sé si sea correcto que se me incremente. Sí se debe de incrementar la pensión. Todas las pensiones deben de incrementar. Todas, no importa si su pensión es algún riesgo de trabajo, si es de alguna invalidez, si es una de retiro por edad y tiempo de servicio, si es una jubilación, si es una de viudez, si es una de orfandad, si es alguna pensión por ascendencia. Todas las pensiones deben de tener anualmente una actualización y la de ustedes también. Recuerden, ¿cuál incremento me corresponde? Depende del año en el que me otorgaron mi pensión o en el año en el que me di de baja. Con base en el año en que me di de baja es lo que me corresponde. Entonces, sí tiene derechos a esos incrementos y sí es correcto que los tenga. A usted le corresponden los incrementos con base en el INPC o la plaza, como lo hablamos hace un momento. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Una persona sí nos escribió y dice que estoy viendo su en vivo, estoy en cuentas individuales. ¿Cómo pueden ayudarme para tener ese incremento? Bien. Lamentablemente las pensiones en cuentas individuales no tienen el mismo incremento que en 10º transitorio. Ojo, para responder a su pregunta, en 10º transitorio quien les otorga una pensión es el ISSSTE. Y recuerden, el ISSSTE, el dinero que obtiene obviamente es dinero público, ¿vale? Si no hay dinero en sus afores, para el ISSSTE no es como que tienes que cumplir tal cantidad para poderte yo pensionar, ¿vale? En ISSSTE te va a proteger una pensión hasta que la persona falte y todavía que faltan se les protege a sus familiares. En 10º transitorio no es como tal una pensión, ellos le llaman una pensión, pero ustedes ya se salen del grupo del ISSSTE. Cuando ustedes son pensionados por cuentas individuales, hacen un contrato, hacen un convenio con una aseguradora y esa aseguradora lo que hace es administrar esos fondos que ustedes tienen en su afore para poderles dar una pensión, estarles dosificando, esa es la palabra, dosificarles la cantidad que ustedes tienen ahorradas. Por eso existen 3 formas de otorgárselas. Entonces, en cuentas individuales no tienen incremento más que lo que incrementa la inflación anual. Ese es el incremento que van a tener en sus pensiones. ¿Cuánto incrementa la inflación anual? Es muy poquito. Pueden checar un historial de esto y lo pueden tener acceso fácil en internet. Historial de la inflación en México anualmente, para que les dé un estimado. Y ese es lo que incrementa una pensión en cuentas individuales. En realidad no ha sido mucho. Para este año supe de personas que les incrementaron 40 pesos, 60 y tantos pesos. Esos son los incrementos en cuentas individuales. En 10º transitorio no es así. En 10º transitorio sí tienen muy buenos incrementos. ¿Cuál es la siguiente? Tengo 2 preguntas. La primera es que gano en la pensión 40,000 pesos y quisiera iniciar el incremento con ustedes. La segunda pregunta es: ¿qué documentación específica tengo que llevarles? Ojo ahí, usted está topada en poquito más de 10 UMAS, ¿vale? Al día de hoy,
al día de hoy, en este 2025, el tope de las 10 UMAS son 33,942. Esto contemplando que la UMA tiene un valor de 113 pesos con 14 centavos al día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Si usted recibe 40,000 pesos o arribita de 40,000 pesos, yo quiero pensar que en algún momento usted llegó a algún juicio para que le incrementaran con base en salario mínimo. Y también quiero suponer que su pensión, que usted es pensionado entre el 93 al 2001. Si me equivoco, hágamelo saber por mensajito y analizamos a detalle su caso. ¿Cuál es la hora? Nos esperamos poquito porque estamos cerca de un tren y en este momento está pasando. Ok, hay otra que dice, otra pregunta. Yo coticé 19 años, pero para mí ya me cambiaron de régimen. Quiero saber el cálculo de mi pensión en ese entonces 7,000 al mes. Ok, señora Angelina, una pregunta. Entonces, ¿actualmente usted es pensionada o todavía no se pensiona? Para poder responder correctamente a su pregunta. Porque aquí hay que aclarar algo muy, muy importante. Si alguien ya está pensionado, ya firmó con la aseguradora su pensión bajo cuentas individuales, administración de fondos, es mentira que se pueden regresar a décimo transitorio. Hemos escuchado también eso en algunas asesorías. No se pueden regresar a décimo transitorio si ustedes ya son jubilados o pensionados. En la actualidad, esto es un contrato que ustedes firman con una aseguradora. Salen de las arcas del ISSSTE. Eso es algo que tienen que tener bien claro. En cuentas individuales, ustedes ya no pertenecen a nada que tenga que ver con ISSSTE. De hecho, hemos escuchado algunos comentarios en nuestras asesorías que les están quitando el servicio médico también. Adelante con la siguiente pregunta. Si tengo dos pensiones, una de riesgo de trabajo y una jubilación, ¿se pueden incrementar ambas, o sea, teniendo las dos? Ambas pensiones pueden ser incrementadas sin problema. Hemos tenido algunos casos de personas que tienen en algún momento un riesgo de trabajo y les dan un porcentaje, ¿vale? Porcentaje pequeñito. Al día de hoy nos buscan y esas personas les dieron la pensión desde hace 10, 15, 20 años y actualmente siguen ganando lo mismo. Son pensiones, el año pasado tuvimos la última que fue de 300 pesos mensuales, 300 y cachito, hubo otra de 200 y tantos. Las pensiones de riesgo de trabajo son muy bajitas, pero aunque son muy bajitas, tienen derecho a tener incrementos también, aunque sean de riesgo de trabajo, también se puede que tengan incrementos. Ojo aquí, si ya tienen una pensión de riesgo de trabajo o tuvieron alguna pensión de riesgo de trabajo y llegan a la jubilación, porque siguieron cotizando, y llegan a la jubilación y al momento de darles la pensión de jubilación les condicionan la de riesgo de trabajo o la de jubilación, porque es bien común que el ISSSTE luego les dice, si ya quieres la de jubilación, perfecto, te la otorgo, pero ¿qué crees? Que tienes una de riesgo de trabajo y no te puedo dar ambas, renuncias a una. Y pues obviamente como la de jubilación es mucho más alta, la gente dice, bueno, pues déjame la de jubilación. No, chicos, te tienen que dejar ambas pensiones. Eso es algo muy importante y es un tema también muy, muy importante actualmente, porque hay personas que tienen derecho a tener dos pensiones o hasta 3 pensiones. Hemos tenido casos. Hay pensiones que sí son compatibles. Sin embargo, no se les respeta este derecho. Tampoco se les respeta el derecho de que incrementen en ocasiones. Pero no se preocupen, nosotros podemos apoyarles. Si estás ante esta situación, acude a la dependencia donde laboraste y consigue tu evolución salarial de la pensión que tienes de riesgo de trabajo, que te la otorguen. Si tuviste otra de jubilación cotizando con otra plaza, consigue la otra evolución salarial de la otra plaza también y podemos hacer el cálculo de ambas para incrementar las dos al mismo tiempo si es tu deseo.
Otra pregunta. ¿Cuánto es el tiempo que debo llevar de jubilado para incrementar mi pensión? Me pensioné el año pasado en abril. Ok, necesitamos que por lo menos tengan 5 años para poder hacer un análisis de estas pensiones. ¿Por qué? Porque de todas maneras, si ustedes acuden a la dependencia donde laboraron a solicitar la evolución salarial, les van a pedir estos 5 años. Solo la pueden expedir cada 5 años. Ojo aquí importante, respondiendo a la pregunta, si fui clara y si no, escríbanme y ahorita la aclaramos. Ojo aquí antes de que se me vaya, es bien importante que si ustedes se dieron de baja hace muchos años, porque son muchos casos actuales, se dan de baja por allá en los 2000, 90 y tantos, y ahorita van a la dependencia a solicitar una evolución salarial para que hagamos un análisis de su pensión. Bien, van, les dan una evolución salarial de 5 años atrás. No necesitamos una evolución de 5 años atrás, necesitamos una evolución salarial desde que se dieron de baja hasta este 2025. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aplicar los incrementos a una pensión que actualmente tienen que aplicarlos desde inicio. ¿Por qué desde inicio? Porque se van aplicando sobre la cantidad inicial. Y esa cantidad inicial tal vez ni siquiera está correcta. Hemos encontrado muchos casos en los que las cuotas iniciales no son correctas. También eso es bien importante de que lo analicemos. Si ustedes tienen un sueldo base, por así decir, 10 pesos, pues son los mismos 10 pesos que se les tiene que otorgar en su pensión, más sus quinquenios y en algunas otras ocasiones algún extra. ¿Como quiénes? Como los del sector salud. Todos los jubilados y pensionados del sector salud tienen un incremento, es un concepto que se les paga, se llama riesgo sanitario, algo así si no me equivoco. Ese riesgo, esa cuota que se les paga cuando son trabajadores activos de riesgo sanitario, se la siguen respetando cuando son ya pensionados. Caso contrario con muchas otras dependencias. Por ejemplo, a los maestros les dan apoyos para material didáctico y les dan otros apoyos de ese tipo, pero ya no se los reconocen en sus hojas únicas para la hora de la pensión. Únicamente el sueldo base y algunos quinquenios. ¿Qué pasa si dicen, oye, yo tenía más plazas, causé baja al mismo tiempo de todas y no me consideraron todas? Ah, también eso es un error y podemos hacer que tu cuota inicial desde inicio se vuelva a ser recalculada y por ende incrementada, para que sobre esta apliquemos todos los incrementos ahora sí y la pensión actualmente pues quede más alto. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos casos en los que hemos encontrado que las cuotas iniciales no son las correctas. A lo mejor varían, en algunas es muy poquito, hemos encontrado hasta de 6, 8 pesos, 10 pesos, 14 pesos, así como hemos encontrado otras de 80, 100, 120 pesos. Finaliza, creo que se perdió la conexión, bueno, creo que ya está otra vez. Entonces, les comentaba, a veces es muy poquita la afectación, pero hay ocasiones en que sí son afectaciones mucho más altas. Pero ojo, aunque sean afectaciones pequeñitas, si suman esa cantidad, así sean 10 pesos, son diarios, multiplícalos por 30 y luego multiplícalos por los 365 días del año, ¿cuánto es? Si es una pensión que ya tiene la persona desde hace 10, 15 años, 20 años, sí incrementan, créanme que sí incrementan. Entonces, punto número 1, con nosotros analizamos, en Consultores en Pensiones analizamos que tu cuota inicial haya sido la que te correspondía. Y de no ser así, podemos ayudarte a que esto sea. Punto número 2, hacemos un cálculo, un análisis de estos incrementos año por año, mes con mes, y solicitamos que en caso de que haya diferencias, te sean reembolsadas, obviamente debidamente actualizadas para el año en que se te van a entregar. Y también tus aguinaldos, esos aguinaldos que se les pagan, ok, no se te pagó correctamente en aquel entonces, ¿qué crees? Actualmente se te va a devolver lo que no se te pagó en aquellos años también de tus aguinaldos, sin problema. Espero haber sido clara con esta respuesta. Siguiente pregunta, por favor. Sí, si no llego a los 5 años de jubilado pensionado, entonces no puedo saber si me están pagando correctamente.
Tal vez ahorita no podemos hacer un análisis a su pensión, pero lo que sí le propongo es que podemos hacer un análisis de la cuota inicial. Tal vez de los incrementos no podemos porque no le van a otorgar ahorita su evolución salarial, pero le propongo que la hagamos a su cuota inicial. Podemos verificar actualmente si esa cuota fue la correcta y de no ser así, podemos ayudarle a que se la incremente. ¿Hay alguna otra? Sí, una. Hablando de la evolución salarial, ¿desde qué momento debo solicitarla? ¿Tengo que esperar a que pasen los 5 años para conocer los incrementos? De preferencia sí, porque no se la van a dar antes. De preferencia sí espere 5 años, porque antes no se la va a otorgar la dependencia. Y ojo, no podemos hacer nada sin estos 3 requisitos. Y la evolución salarial es bien importantísima, chicos, porque es la que nos va a decir qué incrementos tuvo esa plaza que dejaron cuando fueron trabajadores activos. Del INPC no se preocupen, lo descargamos, tenemos un histórico en internet. Cualquiera tiene acceso al histórico de INPC, pero al de sus plazas no, porque recuerden que cada plaza tiene un código y cada persona tiene su propia plaza y código. Otra pregunta. Lo de las 2 pensiones es importante también. Ahorita recordé porque fue una pregunta de hace rato. Hay personas que tienen derecho a recibir 2 o más pensiones. Sin embargo, a la hora de que van a hacer válido ese derecho al instituto, les dicen que no. Recientemente hemos tenido muchos más casos de viudez, en los que van y les dicen, oye, vengo por mi pensión, soy viudo, soy viuda, o por concubinato, aquí está mi reconocimiento de concubinato, quiero mi pensión por viudez. Y argumentando que ya son pensionados, o que si son trabajadores en activo no tienen derecho, se las niegan. Esto es indebido, jóvenes. Ustedes, si tienen derecho, si sus familiares, esposa, esposo, concubina o concubino, así sean concubinos, si hay manera de demostrar el concubinato, llevamos a cabo el reconocimiento de concubinato y con eso podemos lograr que les otorguen la pensión sí o sí. Ahora, una vez que tengamos esto y solicitemos esta pensión, no te van a poder quitar esta pensión hablando de décimo transitorio, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen el tiempo cotizado que se necesita para que protejan a sus beneficiarios con una pensión y fallecen antes. ¿Qué pasa con estas personas? Ojo, el instituto les pide 15 años. Si tu familiar cubrió los 15 años cotizados y tú eres beneficiario, te puedo proteger de una pensión. Pero ¿qué pasa si no cotizaron esos 15 años? Esa es una pregunta bien importante. En la actualidad, nosotros llevamos un juicio para que les reconozcan una pensión garantizada a los familiares o beneficiarios de personas que fallecieron antes de tener el tiempo requerido para que les fuera otorgada una pensión a sus familiares. Si están en esa situación, acérquense a nosotros, que sabemos cómo lograr que les otorguen una pensión mínima garantizada. El tiempo cotizado. Tienen que tener cierto tiempo cotizado. Hay personas que no tienen ese tiempo cotizado para una pensión. No se preocupen, en Consultores en Pensiones sabemos cómo ayudarles a que tengan una pensión mínima garantizada, ya hayan sido, sea una pensión directa para ustedes mismos o sea alguna indirecta por algún familiar que falleció y que ustedes tengan derecho. Si es para ustedes mismos, si es directa, bastará con que tengan 10 años cotizados para poder apoyarles a lograrla. Bueno, 9 años con 6 meses y un día, porque recuerden que los 6 meses con un día hacen el año completo. Pero si tu pensión es por algún familiar que falleció y tú crees tener derecho, contáctanos. Bastará con que tu familiar haya cotizado únicamente 3 años para poderte ayudar. Requisito de pensión de viudez tiene el mismo derecho de incrementar, que me equivoco. Perfecto. Sí tiene el mismo derecho de incrementos, solo que al momento de solicitar la evolución salarial, cuando ustedes solicitan una evolución salarial, la solicitan ustedes en la dependencia donde laboraron. Dependencia, vengo a que me entregues una evolución salarial de la plaza con la que yo causé baja cuando fui trabajador activo. ¿Qué pasa si la solicito de mi cónyuge o de mi esposo que ya es finado y tengo la pensión por él de viudez? Perfecto. Ahora voy a la misma dependencia donde él laboró y le solicito esta evolución salarial.
acérquense a nosotros, les podemos apoyar con un escrito para que soliciten esta misma evolución salarial, pero ya no va a ser personal, sino de una tercera persona por la cual ustedes tienen esta pensión, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Perfecto. ¿Qué pasa si no me quieren otorgar esta evolución salarial? No podríamos hacer un cálculo correctamente. Hay personas que actualmente nos dicen, iniciamos así el juicio, ayúdame a incrementarlo. Pero ¿cómo saber cuánto va a incrementar? No es que no querramos, necesitamos tener un norte, saber si siquiera es candidata esa persona a incrementar su pensión o no, porque nos hemos encontrado muchos casos que a la hora de hacer el análisis, sí les decimos, tu pensión está correctamente calculada, no hay nada por hacer, de hecho se te está pagando correctamente, no pasa nada. Recuerden que estos cálculos y este análisis a sus pensiones son totalmente gratuitos, no hay que hacer algún pago por esto. Costo por solicitarles, por apoyarles con los trámites, no les cobramos absolutamente nada por apoyarles con el trámite de su evolución salarial, si necesitan sus hojas únicas de servicio, no tiene un costo nuestras asesorías tampoco tiene un costo el hacer el cálculo y este análisis a su pensión, pues es algo que hacemos en apoyo a todos ustedes como especialistas que somos. Si tu pensión ya tiene alguna afectación, entonces sí hablamos ahora sí de qué es lo que podemos hacer, cuál sería la estrategia y ahora sí de nuestros honorarios. Mientras tanto, no hay nada que cobrar por hacer el análisis o el cálculo a tu pensión. Siguiente pregunta, por favor. Bien, esa es una buena pregunta. El tema de lo que ustedes reciben. Ojo ahí, actualmente, si ustedes reciben arriba de 48,856.50 mensuales, deben de conocer que tienen que hacer un pago de ISR exento. Ojo, imaginemos que tú de tu pensión recibes 40,000 pesos, ¿vale? Pero rentas una casa, pero tienes otra pensión que a lo mejor no es de ISSSTE, puede ser de IMSS. ¿Tienes alguna otra pensión? Del Estado. Aquí en Jalisco es IPEJAL. Cada estado tiene su propio instituto estatal, ¿vale? Como ISSSTE federal, pero estatal. Por ejemplo, en León, creo que es ISSSTE León, ISSSTEZON en Sonora, en Chiapas es ISTECH, y así me puedo ir por todos los estados. En Jalisco se llama IPEJAL. ¿Qué pasa si eres una persona pensionada que entre todas tus pensiones excedas de esta cantidad de los 48,000 y cachito que les acabo de mencionar? Imaginemos que entre todas tus percepciones mensuales son 60, 70,000 pesos. Dejémoslo en 70, ¿vale? Entonces, ¿estás obligado a pagar ISR sobre esos 70,000 pesos? No, esto es erróneo, no tienes por qué hacerlo de esa manera. Nosotros, en Consultores en Pensiones, nuestro contador especialista de jubilados, pensionados y derechohabientes trabajadores en activo, les apoya con sus declaraciones y con todos estos temas. Ojo, ¿qué tienen que pagar aquí si exceden de esos 48? El excedente a esos 60 o 70,000 pesos que hablamos, nada más. El ISR de esa diferencia, de esos 10,000, 20,000, 30,000 pesos de diferencia, no de toda la cantidad en conjunto. No sé si fui clara con esto. Con esto quiero dejar claro que puedes tener también beneficios a la hora de hacer tus declaraciones como jubilado, como pensionado o como trabajador en activo, porque muchas veces le tenemos miedo a esto. ¿Por qué? Porque declaración voy a pagar, mejor no la hago y así no pago, y así puedo vivir durante años y no estoy pagando. Y creemos que no pasa nada. Sí, por el momento no pasa nada, no vas a tener problemas tal vez ahorita, pero si en algún momento te hacen una revisión, sí ha habido casos en los que han suspendido, no les quitan por completo, pero les suspenden su pensión. ¿Qué pasa aquí? Inmediatamente nos buscan, promovemos un amparo, les reactivamos la pensión, pero de aquí a que resuelven ese amparo, y de aquí a que nos buscan, y de aquí a que pasaron el mal rato y la preocupación y la angustia de mi mensualidad no la estoy recibiendo durante algunos meses. Entonces,
ya aquí ya hubo un inconveniente en cuanto a este tema, ¿no? Estar preocupados con la angustia de si no me la restituyen, y si no me devuelven todo, y si no me la dan completo otra vez. Entonces, evitemos eso. Y si tienen dudas, sin problema pueden acercarse y nuestro contador especialista les puede apoyar con todos estos temas para que no se vean envueltos en este tipo de situaciones. Como lo es también actualizar sus datos. Es bien importante, tienen que ir a actualizar sus datos. Ya lo hemos dicho en otros videos, ya lo hemos comentado, siempre lo platicamos en nuestras asesorías, en nuestras charlas informativas. Súper importante que tengan tus datos actualizados, súper importante que si te piden tu constancia de situación fiscal, la presentes. ¿Por qué? Porque tu RFC anteriormente tal vez no estaba completo, faltaba la homoclave, faltan beneficiarios. Por favor, acérquense, actualicen siempre sus datos. Si necesitan ayuda, vamos a ayudar, les podemos apoyar, qué es lo que tienen que llevar, qué es lo que tienen que presentar para actualizar sus datos. Y de lo contrario, para el tema de las constancias de situación fiscal, si no están dados de alta, quieren ver este tema de sus declaraciones y demás, acérquense a nosotros que nuestro contador especialista les puede apoyar. Siguiente pregunta, por favor. Si llegan a un juicio para que me paguen en salarios mínimos, no importa si ya fue hace bastante tiempo, ¿ustedes pueden ayudarme? Ojo, esa es una buena pregunta. Como lo dijimos hace ratito, si su juicio ya se ganó y ganó los salarios mínimos, sin problema, acérquese a nosotros, buscamos la sentencia y le apoyamos a hacer este cumplimiento para que se siga siendo válido esa sentencia. Como les mencioné desde un inicio, actualmente nosotros ya les llevamos juicios a muchos pensionados hace años que logramos que ganaran sus incrementos con salarios mínimos y al día de hoy solo solicitamos que se siga cumpliendo eso. Pero aquí hay algo bien importante a considerar, este tope de las 10 sumas, recuerden que es de 33,942 para este 2025. Si fue con salarios mínimos y los ganaste, contáctanos, te podemos ayudar. Mucho mejor si ganaste también el tope de esos 10 salarios mínimos, puedes obtener una pensión de casi 90,000 pesos, 83,000 y cacho, que era lo que estábamos viendo hace rato. Sin problema, contáctanos. Y si tienes dudas, también. Recuerda, esto es para los pensionados de entre 93 a finales del 2001, 31 de diciembre del 2001. Si te pensionaste a partir del 1 de enero del 2002, no te corresponden los salarios mínimos, tampoco te corresponden las sumas. Es bien importante que esto quede claro, porque dicen, sí, a mí me dijeron que me pagan en UMAS. Tal vez tu pensión fue tabulada en UMAS. Eso es muy diferente, que tu concesión de pensión diga, te estoy pagando tu pensión y no puede exceder de 10 sumas. Recuerden que para los incrementos es otra. Recuerden que para los incrementos es con base en lo que la ley establece y ya lo vimos anteriormente. Si fui clara y si no, vuélvanmelo a preguntar y con gusto lo respondemos. Siguiente pregunta. ¿En cuánto está ahorita el tope de las 10 sumas y el tope de los 10 salarios mínimos? Buena pregunta. Una UMA actualmente está en 113.14. Si tú lo multiplicas por 10, ¿por qué por 10? Porque es el tope de lo que puedes recibir. Si tú la multiplicas por 10 y luego la multiplicas por 30, ¿por qué por 30? Porque se te paga por 30 días. ¿Vale? Entonces, si tú multiplicas esos 113.14 por 10 y luego por 30, te va a dar el tope de lo que puedes recibir actualmente para este 2025 en tu pensión, si no has llevado con anterioridad un juicio, ¿vale? El tope de los salarios mínimos. El salario mínimo para este 2025 está en 278.80. Igual lo vas a multiplicar por 10. ¿Por qué por 10? Porque es el tope de los 10 salarios mínimos. Recuerden que sus concesiones de pensiones salen tasadas en 10 sumas o 10 salarios mínimos como tope, ¿vale? Entonces vas a multiplicar esos 278 por 10 y luego por 30 y lo que te salga son 83,640 y eso es lo que debes de recibir a este 2025 si tu pensión está topada en salarios mínimos. Y si no está topada en salarios mínimos y ya lo ganaste en aquel entonces, contáctanos, podemos ayudarte a que te otorguen esos 10 salarios mínimos tal vez.
Siguiente pregunta, por favor. Señor Enrique, me tocaba la pensión a los 55 años y se fue a los 60. Soy décimo transitorio. ¿Qué pasa por esos 5 años que no me otorgaron? Señor Enrique, si no han pasado 5 años de que le otorgaron esa pensión, contácteme y puedo ayudarle a que le otorguen su pensión, a que le paguen este retroactivo. ¿Por qué? Porque esto es bien importante y esto préstenme mucha atención porque sí necesito que lo dominen para que no se dejen engañar por personas que les prometen cosas que no son o que no se pueden cumplir, por cosas que en realidad no se van a ganar nunca. Por eso es importante esta información. Hubo una reforma en el 2007 donde entraron estas tablitas, las famosas tablitas. Si quieren se las publicamos para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. En la reforma del 2007, señor Enrique, también entró este tema. Hasta antes del 2010, si tú te dabas de baja antes del 2010, la ley era clara y decía, yo necesito que cumplas 55 años de edad, si eres hombre, 55 años de edad, si cotizaste 28 años, si eres mujer, y si cotizaste 30 y eres hombre, cualquiera de los dos a los 55 años se puede pensionar, sin problema. A partir del 1 de enero del 2010, entran estas tablitas y dicen, no, ya no, ahora se requiere otra edad. Entonces, ahorita les vamos a poner las tablitas para que ustedes verifiquen esto que les estoy comentando y se pongan en cada supuesto ustedes, ¿vale? Señor Enrique, si usted se dio de baja antes del 2010, le correspondía su pensión a los 55, esto es correcto. Si a usted se la dieron hasta los 60 años, esto es indebido. Contácteme y puedo lograr que se la otorguen desde los 55. Modificamos esa concesión de pensión y que le paguen estos 5 años que no se le pagaron correctamente. Nosotros podemos lograr eso, señor Enrique. Ahora, con usted son 5 años, pero ¿qué pasa con las personas que a lo mejor la tablita ya no les pedía 55, que se pensionaron después del 2010 y la tablita fue incrementando y a lo mejor para ahorita les piden 56 y a las mujeres 56 y para los hombres son 50? Entonces, si actualmente a las mujeres les piden 56 y a los hombres 58, el año pasado les pedían 55 y a los hombres 57, ¿vale? ¿Qué pasa si el año pasado se dio de baja a alguien y le dijeron, es que la tablita dice 56 años y tú ya los tienes para este año? Vas al ISSSTE y el ISSSTE te dice, no, te tienes que esperar hasta los 60. Entonces, esto es incorrecto. Nosotros mediante un juicio podemos lograr que se te reconozca desde la edad que la tablita lo señala. Por eso es bien importante que ustedes conozcan. Yo me puedo poner a explicarles aquí todo el rato, pero es bien importante que ustedes conozcan estas tablitas y que si conocen a más personas, compañeros, pásenle las tablitas, se ubiquen en cada supuesto y conozcan un poquito y no se dejen engañar cuando alguien llegue y les diga, no, te toca hasta los 60 o no, te tocaba antes, para que ustedes hagan conciencia y puedan tomar mejores decisiones. Oscar Jiménez, cuentas individuales a los 58. No entiendo bien su pregunta. ¿Me puede apoyar a ser un poco más claro, por favor? Maxine Moreno dice, yo me pensioné con el ISSSTE como activa, recibía una compensación garantizada, mis compañeros jubilados en iguales condiciones me mandaron para que les tomaran en cuenta esa compensación. Sin embargo, ahora les dicen que ya no es posible. ¿Se puede hacer algo al respecto? Ok. Hace muchos años, ¿qué pasaba? Ustedes como trabajadores saben que las compensaciones garantizadas a veces son mucho más altas que el sueldo base que ustedes tenían. Y aquí entra ahorita el tema de que si yo era de confianza, el otro era sindicalizado, gana más ahorita, pero yo ganaba más antes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que anteriormente todo esto ¿cómo se dice? Cuando, tiene un nombre cuando engloban todos los pagos. Cuando ustedes se pensionaban o jubilaban, todos estos pagos que ustedes recibían, se los juntaban. Se los juntan, se llama... se me fue el nombre ahorita, discúlpenme. Pero les juntan todos estos pagos y con base en esto, ok, tienes 8 pesos de compensación, 4 pesos de sueldo base, más 3 de tus quinquenios, más 6 pesos de un apoyo que te doy para
X cosa, para útil, un apoyo que te doy para esto, te doy un bono para no sé qué, te doy esto por no sé qué. Entonces, ya todo eso sumaba sus nóminas. Y una vez que se daban de baja, pues les tomaban el más grande, que era la compensación garantizada, junto con el concepto de sueldo base, integrar, es la palabra, y les integraban todo. Entonces, una vez integrado, tabulaban esto para que saliera su sueldo, su cuota diaria. Aproximadamente como en el 2014 más o menos, ya no sé, de esas fechas para acá, 2015, 2014, 2012 todavía se llegaron a ganar muchos juicios de estos. Actualmente ya no podemos ayudarle porque ya hay un criterio que establece que las compensaciones garantizadas no son sujetas, no son susceptibles a integrarse, esta era la palabra, a integrarse para obtener una pensión. Entonces, actualmente ya no llevamos este juicio porque ya no se gana. Hace muchos años también solicitábamos que se les incrementara su concepto 2 y el 3, donde ven de sus talones de pago, el concepto 2 y el concepto 3, la previsión social y la despensa. Hace muchos años también podíamos lograr que se ganara. Actualmente ya no podemos lograr que esto se incremente. Siguiente pregunta. Ok, Oscar Jiménez ya preguntó que si se puede pensionar en cuentas individuales a los 58 años. Señor Oscar Jiménez, no puedo responder a esa pregunta porque no sé cuánto dinero hay en su Afore para que usted se pueda pensionar. De todas maneras, por favor, no lo responda aquí en público. Nunca den información en público ni nos respondan en las redes. No pongan su nombre completo, no pongan números telefónicos, no pongan cuánto ganan en sus pensiones, por favor, no pongan el número de pensión, porque con el número de pensión es fácil que una persona externa, que nomás esté ahí viendo para joder a los demás, que se meta y obtenga información y después les quiera extorsionar. Nos desconozco si usted se pueda pensionar. ¿Por qué? Porque recuerden que en el décimo transitorio hay reglas. En décimo transitorio las reglas eran cotiza ciertos años y ten cierta edad. En cuentas individuales no es así, señores. En cuentas individuales es cuánto hay en tu Afore y de ahí hablamos si puedes pensionarte o no. Partimos de ahí. ¿Cuánto hay en tu Afore? Hablando de cuentas individuales. Entonces, en cuentas individuales existen 3 formas. La primera, no te alcanza, ten tu dinero, te cobro por haberlo administrado, ahí está tu lana, no te alcanza para una pensión. La segunda, te otorgo tu pensión, pero si la quieres más alta, en algún momento se te va a terminar. Ojo, para este 2025 ya tuvimos varios casos que ya se les están terminando las pensiones en cuentas individuales. La gente hace años no lo creía, ahorita ya lo están viviendo tristemente. La tercera, ¿quieres una pensión hasta que tú llegues a faltar que nunca se termine? Perfecto, pero te voy a dar bien poquito. Les están dando 4, 5, 6 mil pesos, ¿vale? Les quieren subsidiar, están haciendo un subsidio. Ellos les están llamando pensiones del bienestar. Esto no es una pensión que les van a dar vitalicios y que se van a comprometer a dárselas aunque se acabe el fondo. No, esto es incorrecto. Esto es un subsidio a sus pensiones y ustedes deben de estar conscientes de esto. ¿Qué están haciendo con esto? A las personas que no retiraron sus Afores y ya cumplieron los 70 años, les están retirando ese dinero, cosa que también pueden demandar. Con eso están haciendo un fondo para subsidiar las pensiones de ustedes de cuentas individuales, porque en realidad cuentas individuales no es nada prometedor a futuro. Entonces, les van a subsidiar sus pensiones, posiblemente, eso es lo que se dijo, no sabemos si lo vayan a hacer o no, si lo vayan a cumplir o no. Si les subsidian sus pensiones, recuerden que si en algún momento ese fondo se terminó el subsidio, tienen que estar bien conscientes de eso. Entonces, o si en algún momento entra otra administración y no tiene o quieren utilizar este fondo para otra cosa, o desaparece este fondo, como ha pasado en muchas otras ocasiones, también no están obligados a dar este subsidio. Entonces, tengan bien en cuenta que si se pueden regresar, si tienen la oportunidad de regresar a décimo transitorio, considérenlo, señores. No sé si fui clara, si respondí a su pregunta, señor Oscar Jiménez. En cuentas individuales no hay una edad para pensionarse como tal si no cumplen con el requisito anterior de tener el dinero suficiente en su Afore. Yo empezaría por ver cuánto hay en la Afore para verificar si puedo o no puedo pensionarme. ¿Vale? Maxime Moreno, sí, me refiero a personal de confianza. Efectivamente, el personal de confianza era
o es actualmente el que tiene un sueldo base más chiquitito, pero una compensación garantizada muy, 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 muy alta. Por eso actualmente los de trabajadores de confianza, que eran los puestos más padres, los más cotizados anteriormente, ahorita son los que tienen una pensión muy chiquitita, y los que fueron sindicalizados, que tuvieron un poquito más en su concepto de sueldo base, pero menos en la compensación garantizada, son los que tienen más ahorita en una pensión, y eso mismo va a seguir pasando con todos. Entonces, como estrategia, bueno, la estrategia mejor llámenme y les apoyamos con la estrategia, ¿vale? Siguiente pregunta. Ok, que si les podemos atender, aunque no estemos en su ciudad. Recuerden que nosotros estamos en Guadalajara, Jalisco, somos un despacho que está en Guadalajara, pero desde Guadalajara les podemos atender en toda la República Mexicana. De hecho, tenemos juicios en toda la República Mexicana, desde aquí, desde Jalisco. No importa, no es necesario que vengan, todo lo manejamos por paquetería, somos un despacho bien establecido, pueden corroborarlo, pueden acudir a nuestras instalaciones, como lo han hecho muchas personas para corroborarlo. Sin embargo, también podemos hacerlo a distancia, sin problema alguno, ¿vale? Si hay alguna otra duda, podemos aclararla en este momento. Linda tarde aquí. Buenas tardes, señora María de los Ángeles. Ok. Y los incrementos para el tipo de pensiones de riesgo de trabajo. Sí, efectivamente, todas las pensiones incrementan, como lo mencionábamos hace ratito, pero hay que verificar la fecha de la baja, cuándo se les otorgó la pensión, para poder nosotros determinar qué incremento es el que les corresponde. No importa que sean de riesgo de trabajo, no importa que sea una pensión súper chiquita. Hemos hecho incrementar pensiones de 100 pesos, 119 pesos ha sido la pensión más baja que hemos encontrado, 119, y le hemos topado a un salario mínimo mensual que ahorita son 8,000 y tantos. Esta persona recibe ahorita 8,000 y tantos mensuales de 100 pesos que recibía mensuales. Recuerden que todas las pensiones deben de tener incrementos, también son compatibles. ¿Cuáles son compatibles? Si tienes una pensión de riesgo de trabajo con una de jubilación, sin problema, pueden tenerlas. Si tienes una pensión de jubilación o una de retiro por edad y tiempo de servicios, si es compatible con una de viudez, sí es compatible con una de viudez también. ¿Qué pasa si por ascendencia tienes derecho a una pensión? También ha habido casos en los que los hijos fallecen, no nada más los papás, también los hijos, y sus padres tienen derecho a una pensión, siempre y cuando sus hijos no hayan tenido otros hijos que sean beneficiarios de este derecho, ¿vale? Más dudas respecto a cuentas individuales. El tema en esta ocasión era los incrementos a décimo transitorio. ¿Por qué a décimo transitorio nada más? Porque en cuentas individuales no son los mismos incrementos que décimo transitorio te ofrece con su reglamento o con su ley de ISSSTE. Recuerden que cuando ustedes contratan una pensión por cuentas individuales, lo hacen con alguien externo al ISSSTE, lo están haciendo con una aseguradora. Es por ello que ustedes eligen su Afore y es por ello que ustedes eligen su aseguradora, porque ustedes hacen un contrato externamente al ISSSTE. Ahí el ISSSTE ya no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que pasa? Que esas aportaciones que ellos tienen, que ustedes tienen en su Afore, las pasan a la otra donde ustedes elijan, o a la aseguradora que ustedes hayan elegido, para que esta aseguradora sea quien les otorgue su pensión. Ojo, estas pensiones tampoco tienen un pago al finalizar el año como lo tiene décimo transitorio. ¿Qué pago no tienen? Pues no van a tener aguinaldos. ¿Por qué? Porque no es una pensión. Hay que dejar bien claro, en cuentas individuales le llamamos pensión, pero no es más que un contrato o un convenio de cómo me vas a administrar lo que yo ya tengo ahorrado. Por eso lo comparamos siempre con un PPR. ¿Qué son los PPRs? Los planes personalizados de retiro, que de hecho ya tenemos una colaboración también con el señor Jorge Pérez de Segufi, que les apoya con estos planes de retiro personalizados. ¿Para qué?
para que ustedes puedan tener acceso a una pensión. Y ojo con cuentas individuales, porque nos hemos encontrado, y justo hoy por la mañana lo platicábamos con uno de nuestros, de una persona que vamos a cambiar a décimo transitorio, que en las mismas aseguradoras les están diciendo, te quedas con la mínima, te doy la mínima y lo demás lo vamos a invertir. Y ni siquiera les están tomando consideración, ni les están preguntando si lo quieren invertir o dónde lo quieren invertir. Recuerden que ustedes tienen el control y tienen que tomar la decisión de lo que quieran hacer con sus dineros, si lo quieren invertir, si se lo quieren gastar, si lo quieren ahorrar, si lo quieren regalar, es decisión de ustedes. No permitan que una aseguradora o que un broker, porque le van a dar una comisión, te lleve a la aseguradora que le conviene a él, aunque a ti no te convenga, o que te lleve a la Afore que le conviene a él, aunque a ti no te convenga. Presta mucha atención y compara tanto las Afores como la aseguradora con la que te vas a quedar en caso de que te quedes en cuentas individuales. Y si te quieres regresar a décimo transitorio, olvídate de todo esto y nosotros te apoyamos a que te otorguen una pensión un poco mejor, un poco más alta o más digna para todo el tiempo trabajado en décimo transitorio. ¿Vale? Si no hay más dudas, hasta el momento damos por finalizada esta sesión. Esperamos haber sido de ayuda, esperamos haber respondido estas dudas. Esperamos que este live haya servido para que aclaren ustedes sus dudas y que conozcan las formas correctas, pero correctas, en que debe de incrementar sus pensiones o sus jubilaciones. No lo que a alguien más se le antoja decir que puede incrementar tu pensión y que te hagan ilusionarte con algo que no se va a ganar. Sin más por el momento, me despido y a nombre de mi equipo les doy las gracias por acompañarnos, a nombre de todo el equipo de consultores en pensiones, que sin ellos esto no sería posible. Esto no nada más es de su servidora, es de todo el equipo de consultores en pensiones, del cual me siento muy orgullosa de colaborar con ellos. Muchísimas gracias, que tengan todos un excelente día, una excelente tarde, un bonito fin de semana. Recuerden que en Consultores en Pensiones hacemos valer tus derechos. Tu servidora Araceli Camacho. Gracias.